El duelo no es una enfermedad, por eso no se sana. El duelo es una experiencia humana absolutamente natural, porque la muerte es tan natural como el nacimiento. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Venciendo la Depresión. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora María Emma Martínez. Ella es psicóloga y especialista en duelos por muerte. En el día de hoy nos va a contar pues una historia muy impactante que, bueno, ella vivió y además cómo ella el día de hoy está ayudando a otras personas a sobrellevar los duelos por muerte. Antes antes de empezar, me gustaría dar una pequeña introducción sobre mi vida. Mi nombre es Adolfo Segovia, soy el creador y host de este podcast, Venciendo la Depresión. Para que tengan una idea un poquito de mí, a los 18 años fui secuestrado por un grupo de criminal llamado Los Zetas en México. Aproximadamente un mes después fui asaltado, pues con pistola en mano, me asaltaron para robarme. Después, probablemente un mes después, este grupo criminal empezó a llamar a mi familia para pedirles pues una renta o para extorsionarlas a cambio de no secuestrar a mi mamá o a mi hermana. Entonces, bueno, después de todos esos traumas decidimos huir de México y empezar una vida nueva en la ciudad de Miami, y eso me generó otros muchos traumas. Para hacer el cuento corto, pasé muchos años con muchos diferentes tipos de enfermedades físicas, hasta que cuando después de más o menos 5 o 6 años, sintiéndome muy mal y sin encontrar ninguna respuesta, descubrí que lo que tenía era depresión y bueno, ahí empezó mi camino en lo de la depresión y bueno, gracias a Dios hoy me siento muy bien, he podido salir de la depresión, aunque quiero aclarar que no es que ya estoy 100% curado y que ya estoy viviendo en las nubes, no, todavía tengo mis días, todavía pues para mí la depresión es una lucha diaria y que si tantito te duermes o te atontas, tantito te puede comer. Entonces estoy en este proceso de seguir sanándome, seguir aprendiendo y seguir pues aprendiendo a disfrutar y amar la vida todos los días. Y bueno, vamos a pasar con la invitada de hoy, la doctora María Emma. Doctora, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Te voy a pedir el súper favor de que no me digas doctora, que me hace sentir súper vieja. María Emma está súper bien para mí. Muchísimas gracias. A Ok, ti. María Emma, pero que sí es importante recalcar que Sí. eres psicóloga profesional, te dedicas a esto y eres especialista en duelos por muerte. Así es, así es, feliz de estar aquí, feliz de acompañar tu audiencia y bueno, y de escuchar tu proceso de vida también muy bonito, que hoy puedas ayudar a las personas desde tu propia experiencia. Así que felicito. Bueno, estoy haciendo lo que puedo desde mi parte, ¿no? Así es. Pero María, cuéntanos un poquito de ti. Obviamente eres psicóloga, te has especializado, ayudas a las personas a pasar duelos por muerte, pero ¿cómo entraste tú a este mundo de los duelos por muerte? Bueno, sí, estudié psicología, estoy formada como mentora también por la Red Global de Mentores, tengo estudios en neurociencias con el Instituto del Dr. Néstor Braidot, soy TEDx Speaker y he escrito 3 libros. Sí, ese es como mi recorrido más grande académico, pues el resto, bueno, hay otras cosas ahí, pero no es necesario ahondar en ellas. En los duelos por muerte, digamos que la misma vida me ha llevado a vivir 7 duelos por muerte cercanos a mí. Cuando yo tenía 4 años mataron a mi papá. Cuando tenía 8 años mi mamá se murió de cáncer. Que viviendo con un padrastro. Yo soy la menor de 9 hermanos del matrimonio de mi papá y mi mamá. Entonces, cuando tengo 8 años, mi mamá se muere de cáncer, quedo viviendo con mi padrastro. Luego, pues a mis 15 años, mi padrastro lo asesinan también. Entonces, a mis 15 años ya he vivido 3 duelos. Muy Luego, fuerte. en mi adolescencia, tuve un novio que se murió de leucemia. Luego quedó en embarazo de otro novio y él decidió no acompañarnos con mi hijo. Pensé en abortar a mi hijo, gracias a Dios no lo hice. Y pues mi hijo nació cuando yo tenía 18 años, asumí un embarazo adolescente. Eh,
No fue fácil. Luego conocí a una persona con la que me casé, le dio los apellidos a mi hijo. Con él tuve un duelo gestacional, perdimos unos gemelos. Y luego, hace 10 años, se suicidó una sobrina y a los 4 meses se suicidó mi hijo Daniel, que tenía 17 años. Bueno, luego de la pérdida de los gemelos, tuve mi cuarta hija que se llama Sofía, que hoy sí vive conmigo, tiene 21, va a cumplir 21 años y bueno, es una niña maravillosa y es mi motorcito de vivir. Entonces ahí están los 7 duelos que he vivido. Definitivamente el duelo más complejo y difícil pues es el suicidio de mi hijo, pero entonces la vida me ha llevado a vivir estos 7 duelos y ayudo a las personas en duelo no solamente pues porque soy psicóloga y mentora y estoy formada desde la academia, sino porque he vivido 7 duelos. María, algo que me suena desde ahorita, siendo psicóloga, ¿qué pasó con tu hijo? O sea, porque a veces uno dice, bueno, o sea, no, obviamente no quiero hacerte como sentir mal, pero seguramente alguna persona te ha dicho, ¿cómo siendo psicóloga no te diste cuenta de lo que tenía tu hijo o realmente lo quisiste ayudar y no se pudo, o tenía otro tipo de problemas? ¿Qué fue lo que pasó con tu hijo? Claro que sí, no te preocupes, es obligada la pregunta, pues cómo se le muere a un psicólogo un hijo, cómo se le suicida, ese es como el colmo de un psicólogo, así lo digo en mi conferencia TEDx. Sí. Em, pero claro, o sea, Dani cuando tenía 15 años empezó a consumir psicoactivos. Dani empezó a presentar una enfermedad que no es depresión como tal, pero sí es melancolía, es muy parecida a la depresión. La melancolía y la depresión tienen sus diferencias. Y digamos que el consumo de psicoactivos empezó a aumentar los síntomas de la melancolía, porque ya sabemos por estudios clínicos que el consumo de psicoactivos hace que se despierten y se somaticen más enfermedades mentales que de pronto tenemos ahí como medio dormiditas o que están ahí, pero que no se... Perdón, ¿qué tipo de psicoactivos te refieres? Dani consumía marihuana inicialmente, ¿cierto? Y después Ok, tuvo un consumo de otras cosas más fuertes. ok, Obviamente, más fuerte. como mamá, pues, y con su papá y como familia, pues hicimos todo y más. O sea, obviamente, claro, psicólogos, psiquiatras, comunidades terapéuticas, expertos en adicciones, o sea, de todo lo que humanamente pudimos hacer en ese momento, pues lo hicimos, ¿cierto? Pero bueno, pues los médicos también se enferman y pues fue un proceso muy difícil, pero definitivamente pues Dani tomó la decisión de, de, de no estar más aquí y no pudo con su proceso. Él estuvo recluido en una comunidad terapéutica y a los 3 meses perdón, y estuvo recluido 3 meses. Un día me llamó y me dijo, mamá, o me sacas de aquí o me vuelo. Entonces obviamente fui a sacarlo. Eh, Estaba en otra ciudad cerca, pues relativamente cerca donde yo vivía en ese momento. Lo quise sacar de la ciudad pues para alejarlo de todas las compañías, porque sabemos que en el consumo, pues el estar cerca de los entornos que los llevan a consumir, pues no es sano. Entonces buscamos una comunidad terapéutica alejada, donde pudiera volver a retomar su vida, en fin. Y pues luego se suicida mi sobrina. Dani sale de la comunidad terapéutica en marzo Y eso le y pegó. bueno, eso le pegó duro. No estoy diciendo que el suicidio de mi sobrina hizo que él se suicidara, pues obviamente no, pero Dani recae, ¿cierto? Y sabemos también que la recaída es mucho más fuerte por el sentimiento de culpa y pues él toma la decisión el 22 de agosto después de suicidarse. No fue un proceso Pues fácil, pero claro, obviamente hicimos todo y más para él. fíjate que, claro, fíjate que a mí me pasó algo un poco similar. Antes de la pandemia, yo estaba, pues, digamos, yo ya llevo 10 años en tratamiento psiquiátrico, en tratamiento psicológico me ha faltado porque, pues, también un poco la ignorancia, que es algo que estoy tratando de comunicar en este podcast, de que ir al psicólogo, ir al psiquiatra no es para tontos, no es para débiles, no es que, porque todavía tenemos mucho ese pensamiento, sobre todo en Latinoamérica, que ir al psiquiatra es para los locos y ir al psicólogo es para los débiles de mente.
Pero bueno, yo estaba ya en mi tratamiento y antes de la pandemia en México asesinaron a un sobrino mío de 15 años y la verdad que pues eso me dolió muchísimo, al día de hoy todavía me duele mucho, aunque yo creo que ya lo he superado, pero digamos que me hizo tuve digamos una recaída, ¿no? Donde prácticamente por varios días yo no quería saber nada de nadie, no quería hablar. Y bueno, ahora en diciembre, justo este diciembre, asesinaron a otro primo mío ya mayor en México también por la delincuencia. Y bueno, otra vez sentir ese dolor siempre como que te tira un poco, ¿no? Así es. María Emma, ¿cómo saliste tú cómo has logrado salir tú de estos traumas, de estos duelos? Bueno, mira, no hay una fórmula mágica, ¿cierto? Como para nada en la vida, pero sí hay muchas cosas que se pueden hacer. El duelo no es una enfermedad, por eso no se sana, ¿sí? Siempre lo he dicho, o sea, no lo podemos tratar como una enfermedad porque es que no estamos enfermos de duelo. El duelo es una experiencia humana absolutamente natural, porque la muerte es natural, tan natural como el nacimiento. ¿Listo? Claro, Entonces hay que empezar por entender, resignificar y llamar las cosas como son y por su nombre y dejar de eh, eh, mezclar situaciones, ¿cierto? Entonces no es una enfermedad. El duelo es el espacio de tiempo que tú necesitas para incorporarte a una nueva realidad. Y la nueva realidad es que físicamente esa persona ya no está contigo, físicamente ya no está. Entonces, acostumbrarnos a esa nueva realidad es difícil. ¿Por qué? Porque somos seres humanos materiales, ¿cierto? Por nuestro ego y por la forma en la que fuimos criados, somos aprensivos y la ausencia se asienta y nos hace mucho daño porque necesitamos sentir, escuchar, percibir, abrazar, oír, bueno, en fin, a esa persona, ¿cierto? Creo en la vida después de la vida, entonces digamos que para mí la persona que muere pasa simplemente, deja su cuerpo acá y pasa a un estado de conciencia superior. Eso pues ya está muy demostrado científicamente, la vida después de la vida. Entonces, ¿cómo se hace o cómo hice para atravesar duelos? Lo primero es entender qué es un duelo, cuáles son las etapas que se viven dentro del proceso de duelo, cómo se gestionan las emociones dentro del proceso de duelo, qué es lo correcto, cuál es la diferencia entre el luto y el duelo, cuáles son las expresiones culturales que yo como ser humano dentro de una cultura manejo con respecto al proceso de duelo y si son sanas para mí o no y cuáles debo dejar de hacer. Cómo se hacen procesos de perdón dentro del proceso de duelo, porque dentro del duelo aparece mucho la culpa, por ejemplo, ¿cierto? Por lo que hice, por lo que no hice, por lo que dije, por lo que no dije, aparece mucho la culpa. Y perdonar es la forma más fácil para transformar una emoción negativa en positiva. Entonces, ¿cómo se perdona dentro de un proceso de duelo? ¿Cómo se le hace honor a esa persona? ¿Qué es la vida después de la vida? ¿Dónde está mi ser querido? ¿Cierto? Resignificar todas esas creencias culturales que tenemos de que no va a descansar en paz, por ejemplo, si yo lloro mucho, o sea, o todas esas cosas que decimos con claro. respecto al proceso de duelo. Toda esa información es muy importante para elaborar un proceso de duelo. Y luego, cómo hacer ejercicios que me ayuden a coger toda esa información y a pasarla por mi propia experiencia personal de duelo, porque todos los duelos son distintos y se viven de manera diferente. Entonces, ¿cómo hice? Con mucho acompañamiento. Yo nunca he estado en psiquiatría, nunca he estado medicada por psiquiatría. Nunca he querido hacerlo. Me parece que respeto mucho psiquiatría, pero pues no lo he necesitado nunca. Eh, Claro, Hay personas que realmente lo necesitan. Me ha acompañado mucho de psicología, de psicoterapia, de información, de bioenergética y todo eso me ha ayudado a llegar a la aceptación del proceso de los duelos, no a la sanación, sino a la aceptación de la muerte.
y a aprender a vivir con ellos de una manera diferente porque los vínculos no se rompen con la muerte. Yo no dejé de tener un hijo, yo no dejé de tener un papá, yo no dejé de tener una mamá. O sea, ellos están conmigo solo que de una manera diferente. Cuando entendemos eso, es mucho más fácil transitar los procesos de duelo. María, específicamente me gustaría saber qué es la psicología, qué es lo que estudian y cuál es el trabajo de un psicólogo. ¿Cómo el psicólogo debe ayudar, está supuesto a ayudar a una persona? El psicólogo es una persona que se pregunta por cómo funciona o cómo se estructura la forma de ver del mundo de cada ser humano. Más, Lo que le dicen la significación de las cosas, exactamente, cómo tú significas. exactamente. Mira, más que la estructura mental, bioquímica y cerebral, que de eso pues obviamente lo conocemos y lo estudiamos dentro de la carrera, em, la forma en la que nosotros interpretamos el mundo es lo que hace que no sea tan asertiva para nosotros mismos. Yo siempre he dicho que la cultura, la escuela, ¿cierto? La religión muchas veces no nos ayudan y nos incorporan unas formas de observar el mundo desde una perspectiva muy negativa. Cuando tú tienes una perspectiva negativa, una interpretación negativa de ti mismo, de tu vida, de tu historia de vida y del mundo, es muy difícil que encuentres una homeostasis, un equilibrio o una tranquilidad en tu vida. Entonces yo pienso que la labor más importante de un psicólogo es ayudarle al paciente a entender desde dónde está observando el mundo. Y Claro. cuando el paciente se da cuenta que está observando el mundo desde una perspectiva muy negativa, darle las estrategias para que modifique la forma en la negativa en la que está observando el mundo o una realidad específica, ¿cierto? Ahora, Sí, ¿cómo hacemos eso? Hay múltiples formas de lograrlo, ¿cierto? Porque hay y múltiples toma tiempo. disciplinas y toma tiempo, exactamente. Fíjate que, bueno, tú hablaste ahora de la religión y la realidad es que yo cuando fui secuestrado yo era cristiano y era un, digamos, era un muchacho bien cristiano, ¿no? Yo era de los que me levantaba a la madrugada a las 5 de la mañana a orar, era discípulo de los pastores, o sea, estaba muy metido en la iglesia. Y bueno, después del secuestro a mí en la iglesia me dijeron, Dios te va a sanar, ¿no? Ya Dios te salvó, ahora Dios te va a sanar, tú no necesitas psicólogo, tú no necesitas psiquiatra, eso no se necesita en la iglesia porque Dios tiene el poder de sanarte, ¿no? Entonces, pues yo con esa mentalidad nunca busqué ayuda, nunca fui a un psicólogo, nunca fui a un psiquiatra, simplemente pensaba que pues ya Dios me va a sanar y Dios me va a sanar y así pasé muchos años y pues desafortunadamente Dios no me sanó. Cada vez me fui empeorando hasta llegar al punto en el que estaba perdiendo la mente, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy importante, decir que yo también creo en Dios, sigo siendo cristiano, pero también, y mucha gente en la iglesia hoy en día lo dice, ser cristiano no significa que no puedas buscar ayuda de los profesionales, ¿no? Como el que se enferma de tener un problema del corazón, no por ser cristiano no vas a ir al cardiólogo, Así vas. Y también, María, fíjate, ahorita tengo, por ejemplo, un tío que ha estado en depresión, como que está y sale. Y ahorita el otro día hablaba con él, la semana pasada lo llamé y le dije, tío, él ya está yendo al psiquiatra, ya está con sus medicamentos, pero entonces le digo, tío, y esta es la parte más difícil, porque al final el psiquiatra, bueno, le manda sus medicinas, tómese tal, 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 pero le digo, tío, tienes que ir al psicólogo para que te ayude a entender qué es lo que te está generando esta depresión constante. Y pues mi tío desafortunadamente, ¿para qué? Ya estoy con el psiquiatra, ya me mandaron medicamentos, tengo que esperar. ¿Qué le puedes decir a esas personas que bueno, que en este caso ya fue al psiquiatra, que es un gran avance, pero se niega a ir al psicólogo porque como hombre, ir a contarle tus problemas a otra persona, él siente que es innecesario, ¿qué me va a ayudar? ¿Qué voy a ganar yo platicando, chismeando mis problemas? así es. Bueno, te voy a decir dos cosas. Tocaste dos temas que parecen contrapuestos, pero que tienen mucha relación, ¿cierto?
sí, En las religiones muchas veces se manejan malas interpretaciones de las enseñanzas de los maestros, ¿cierto? Como Buda, como Jesús, como eh, eh, Krishna, ¿es cierto? Son interpretaciones humanas que hacemos de la información que ellos vinieron a dar. Y Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. O sea, por ahí está la historia del sacerdote que la iglesia se le estaba inundando, no sé si la conoces. Y entonces, ¿no la conoces? no ¿No la te parece recuerdo, que pero había si me una dices vez un un poquito más. sacerdote que llevaba muchos años en una iglesia y daba misa todos los días ahí? Era muy aferrado a la religión y de un momento a otro el pueblo se empezó a inundar y pues todo el mundo salió y empezaron a evacuar todo el pueblo porque se estaba inundando y se iba a morir la gente. Empezaron a sacar a las personas. Padre, vámonos, que el pueblo se está inundando. No, Dios me salva. Entonces, bueno, se montó a una. Finalmente terminó montado por allá en la cúpula de la iglesia, en el Cristo allá arriba montado y llegó una chalupa por él, pues una barca, un bote. Dios, sacerdote, vamos, padre, venga, vamos, que no, Dios me salva. Y luego le mandaron un helicóptero, ya estaba a punto de morirse. Dios, venga, venga, móntese al helicóptero, no, Dios me salva. Y se murió, pues obviamente, ¿cierto? Entonces llegó al cielo furioso y tocó la puerta duro y le abrió San Pedro y entonces finalmente llegó donde Dios y le dijo, ¿usted cómo se le ocurre? O sea, yo le he servido toda la vida a usted y yo pues he predicado toda mi vida, prediqué por usted y para usted y cómo me deja morir así. Entonces Dios le dijo, yo te mandé los salvavidas primero, después te mandé los bomberos, después te mandé la barca, después te mandé el helicóptero y tú no te quisiste montar. O sea, No lo ¿yo cómo quisiste. puedo hacer otra cosa? O sea, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces yo pienso que Dios no es que venga y nos sane, Dios nos pone los instrumentos para que nosotros hagamos el trabajo. Claro, Entonces es lo mismo que pasa como con la medicación, ¿cierto? Y aquí te uno la respuesta con lo que me decías ahorita. Yo no puedo entregarle la responsabilidad de mi sanación a Dios, así como no puedo entregarle la responsabilidad de mi sanación a una pastilla. La pastilla por sí misma no va a hacer absolutamente mucho, aunque te puede entrar en un estado de homeostasis bioquímica en tu cerebro. La pastilla no hace mucho si tú no le ayudas a la pastilla, claro, es lo que yo ¿cierto? estaba diciéndole a mi Entonces, tío y lo que le digo a todo mundo. Las pastillas yo creo que son el 30%, exacto, pero el otro 70% es uno cambiar la mente, cambiar los pensamientos, cambiar la significación el significado que lo damos a las cosas, ¿no? así es. Por ejemplo, yo ahorita, Y nos, si se me bueno, puede romper algo, perdón, no pasa. solamente eso, el significado, sino ayudarnos con, o sea, si la pastilla ingresa a un cuerpo que está mal alimentado, que no hace ejercicio, que tiene creencias limitantes, que es negativo, o sea, hay todo o sea, Sí, toda es una estructura completa que debemos modificar, ¿cierto? Entonces, claro, para no medicarte, medita, ¿cierto? Si no te quieres medicar, la meditación es una excelente estrategia, pero tampoco hasta allá, o sea, no les estoy diciendo que dejen la medicación, pero el objetivo de psiquiatría nunca es mantener a una persona, o no debería ser mantener a claro, una persona medicada de por vida. O sea, la idea sería que tú te medicaras para atravesar un momento de tu vida, pero psicología sí, debe ayudarte a desarrollar las estrategias internas para tú gestionar esa situación de una manera diferente hasta que llegue el punto en que digamos, ya no necesito más medicación. ¿Por qué? claro. Porque ya soy capaz solo con esto. Digamos que la medicación debe ser como Un auxiliar, es un empujón. exactamente, como un. Aunque bueno, yo llevo 10 años ya tomando medicamentos y hago ejercicio, escucho podcast, tengo que agregar un psicólogo de planta porque he estado en psicólogos y me han ayudado muchísimo, la verdad me han ayudado muchísimo, pero después como que ya digo, ya no voy a seguir la terapia y lo cancelo y como que vuelven los problemitas. Entonces, yo sí soy un 100% a favor del psicólogo, 100% a favor de la psiquiatría, sí se necesita, Ujú. pero bueno, con esa idea de algún momento salir. María, quería hacerte una pregunta. ¿Qué es la depresión desde el punto de vista médico? ¿Qué es la depresión?
La depresión, ¿Qué causa la a depresión? ver, hay multifactorial, ¿cierto? Hay un componente bioquímico en el cerebro, ¿cierto? Se deja de producir la serotonina o la oxitocina o en fin. Si estamos hablando del componente bioquímico, o sea, de lo biológico de tu cuerpo, pero para mí la depresión, y te voy a dar un concepto un poquito diferente a lo que estás esperando de pronto desde el manual de diagnóstico de la psicología, no me gusta trabajar mucho desde ahí. Para mí la depresión es un exceso de pasado, de pensamiento rumiante negativo en el pasado, como la ansiedad es un exceso de pensamiento rumiante negativo en el futuro y el estrés un exceso de pensamiento negativo rumiante en el presente, ¿no? Entonces, cuando lo que te decía ahorita, cuando la estructura mental hacia el pasado es demasiado negativa, no nos ayuda mucho y eso, la bioquímica cerebral y la reacción del cuerpo es dificultad para levantarte, baja la energía, ¿cierto? En fin, o sea, todos los síntomas que pueden presentarse en un ser humano para diagnosticar una depresión. Hay múltiples factores que pueden generar depresiones en las personas. ¿Y qué es lo que lleva a una persona, o sea, o qué nivel de depresión tienes que tener para llevar a una persona a querer quitarse la vida? ¿Y cómo se puede evitar? Es una pregunta supremamente compleja para estandarizarla en todos los seres humanos, Adolfo. Sería muy irresponsable de mi parte contestártelo en un podcast porque los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Entonces no podemos decir que todas las personas con depresión se van a terminar suicidando. No podemos decir que todas las personas que se han suicidado tenían una depresión. No necesariamente. Entonces, ¿qué otro factor hay para que alguien Múltiples que se factores quite la pueden vida? hacer. Pero no tener que ser siempre depresión, puede ser otra cosa que alguien ya no quiera vivir. Exactamente. Puede ser una persona que vive con un dolor demasiado fuerte, puede ser una persona que se acaba de quebrar en su empresa y eso no necesariamente lo haya llevado a una depresión, puede ser una melancolía, puede ser o sea, puede ser cualquier otra situación, puede ser simplemente un momento de desconexión, puede ser el consumo de psicoactivos, o sea, las causas del suicidio son múltiples y las Múltiples. causas de la depresión, así como las causas de la depresión son múltiples y no podemos estandarizar los procesos. Soy una mujer en contravía total de estandarizar los procesos en todos los seres humanos porque no es lo mismo tu depresión que la depresión de otra persona y no son las mismas Claro. tus causas. O sea, entonces podríamos decir que todos los seres humanos que han estado secuestrados en el mundo sufren de depresión. No, no, Sí, no, no, no totalmente no. necesariamente. Y mi situación no fue solamente el secuestro, como comenté, fue el secuestro, después el asalto, después huir, después pasaron 80,000 otras cosas, yo creo que peores que el secuestro aquí en Miami, que fue lo que me llevó a entrar en depresión. De hecho, el otro día mi mamá me decía, hijo, pero ¿en qué momento te pusiste tan mal? ¿En qué momento sentiste todos esos problemas, no? Ujú, ujú. Y la realidad es que le dije, no sé, mamá, pero pues yo creo que fue de tanto golpe y golpe y golpe y golpe y sin saber buscar ayuda, sin entender nada, nunca sin tener cero conocimiento de salud mental, todo me lo iba guardando, me lo iba guardando, me lo iba guardando hasta que mi cuerpo explotó y como tú dijiste, no quería salir de la cama, o sea, me sentía como si me hubieran agarrado a golpes con un palo y sentía el cuerpo adolorido por días, ¿no? Y mi mente totalmente, pues, perdida, Así ¿no? Me metía a bañar, recuerdo cuando yo ya fui a buscar ayuda, que fue como un grito, me recuerdo que me estaba bañando y me tardaba 1 hora bañándome mirando las gotas del de agua. Ujú. Y ahí fue donde yo dije: "Algo está mal, o sea, ya, o sea, siento que me estoy perdiendo la mente". Y ahí fue donde corrí a buscar ayuda y afortunadamente alguien me dijo: "Es depresión". Ok. Y ahí fue donde empezó mi caminar. Pero mira, por ejemplo, yo he vivido 7 duelos, fui abusada sexualmente por mi padrastro en mi infancia y yo nunca he tenido depresión, ni he estado diagnosticada con depresión, ni he estado medicada en mi vida. Entonces, mira que es que no,
O sea, no depende de las circunstancias, sino de la forma en la que yo afronto la circunstancia también, Claro, ¿cierto? Entonces no podemos decir claro, que entonces todas las personas entonces, no es una regla de tres que se okey, aplique para todos los seres humanos, eso sería muy responsable. entiendo. Bueno, entonces, ahora, a las personas que sí están sufriendo y que todavía no saben qué es depresión, ¿cómo alguien puede determinar si es una depresión o es, por ejemplo, una melancolía? Ok, ¿Hay algunos hay tipos de unos síntomas que son más comunes? hay síntomas, pero es que la depresión se presenta, ahí volvemos otra vez al mismo tema, porque es que no podemos estandarizar esto. Hay personas que tú las ves sonriendo todos los días de tu vida y las ves absolutamente felices y en el fondo hay una Y se depresión. están muriendo por dentro, Exactamente. claro. Entonces, la depresión también se manifiesta en las personas de múltiples formas y de múltiples maneras. Sería irresponsable decirte, ahora, eh, hay unos criterios que se deben de cumplir para diagnosticar una depresión y eso lo debe hacer un psicólogo experto en depresión y o un psiquiatra, ¿listo? Y psiquiatría es el único que te puede medicar, ¿listo? No siempre todas las personas que entran en depresión tienen que estar medicadas. Yo conozco personas que han estado con síntomas depresivos o con depresiones y nunca se han medicado y han Sí, salido de la depresión a partir de la psicoterapia, ¿cierto? Y de un trabajo bien profundo y bien intenso con ellos mismos. Pero podemos decir, si las personas nos están escuchando como para que nos entendamos bien y de pronto, entonces tienes prolongados momentos en los que no le encuentras sentido a la vida, prolongados días en los que no encuentras energía para levantarte de la cama. ¿Listo? Por ejemplo, no me quiero levantar hoy. Que eso te pase un día porque estás muy agotado, muy cansado. sí, es normal. Eso es natural. ¿Listo? Falta de sentido de la vida, falta de energía, bajo el apetito, por ejemplo, en una persona, ¿cierto? Falta de sueño, son alertas. No estoy diciendo que las personas que no duermen bien, que no se alimentan bien y que a veces no les Claro, provoca levantarse de la cama, entonces ya deben estar diagnosticados con depresión. No, son alertas. Escuchen bien la palabra, por favor. Alertas que nos deben dar un indicio de que hay algo que no está funcionando y debemos consultar a un profesional de la salud mental. ¿Listo? Porque entonces correcto. ahora lo que hicieron fue popularizar todos los conceptos psicológicos y los utilizan de una manera muy irresponsable. Entonces, cuando una Sí, y ya a todo le llaman depresión, ¿no? exactamente. Entonces estoy triste y entonces ahora resulta que estoy depresiva. No, por Dios, pero, o Claro. sea, la tristeza es una emoción natural del ser humano. Lo mismo que entonces ahora con el tema de la bipolaridad. Entonces ahora resulta que todo el mundo es bipolar porque un día está triste y al otro día está feliz. No, no Sí, eso podemos. ya es muy común y si un día te enojas con alguien, ya es que eres bipolar. Pues Exactamente. Entonces, no podemos ser irresponsables porque entonces eso también nos está enfermando mucho como sociedad, porque entonces ahora nos metemos en la cabeza de que tenemos depresión todos. Si bien es cierto, tenemos un exceso de cortisol en el mundo, en el cerebro de todos de la mayoría de nosotros por la hiperactividad, por la mala utilización de las redes sociales y de los medios de comunicación que tenemos. O sea, no estoy diciendo el problema no son las redes sociales, sino la mala utilización de ellos. Tenemos muchas situaciones por resolver hoy. Hacemos el bendito multitasking que realmente no existe. Tenemos cronopatía porque nos obsesiona estar ocupados a toda hora y no nos damos el tiempo para descansar, ¿cierto? No podemos autodiagnosticarnos buscando en ChatGPT o en Google o escuchando un podcast. Debemos ir a un profesional de la salud mental real que nos diagnostique con una situación, porque a veces simplemente lo que te está pasando, por ejemplo, si tu primo se acaba de morir y tú estás muy triste, no quiere decir que estés depresiva, estás viviendo un proceso de duelo. Punto. claro, estás en un duelo o estás en Exacto, la melancolía, como estabas comentando. exactamente. Sí, quiero aclarar eso. Por ejemplo, en mi caso, lo que decías, María, ya la depresión sí era algo real, porque pues ahí sí yo te digo, yo pasaba
e inclusive he llegado a pasar 1 o 2 semanas sin querer salir de la cama. Ujú. Ok, ¿Me entiendes? Ya es otra cosa para aclararlo para las personas de que, porque me preguntan mucho en el podcast, ay, no me quiero levantar hoy. Bueno, a lo mejor hoy tuviste un mal día, estás cansado, eso es normal. sí, sí. Pero ya cuando son recurrentes, y fíjate que otra cosa que pasa, que me escriben mucho también en el podcast, y me pasa a mí mismo. A veces uno se flagela, ¿no? Por ejemplo, con esta parte del cansancio, que yo no entiendo por qué, pero a veces es una cosa extrema. No quieres salir de la cama, no quieres hacer nada, no quieres moverte, y uno siente, ¿será que es porque soy flojo? Ujú. Y me lo comentó el otro día una persona por el Messenger, me dijo, es que yo no soy floja, la gente piensa que soy floja porque no quiero salir de la cama, pero yo sé que no soy floja, me siento mal, no quiero hacer nada. Ujú. Entonces, ese es uno de los síntomas que se da mucho en la depresión, ¿correcto? Sí, la falta de energía para levantarnos, para hacer actividades físicas, es uno de los síntomas para Uno. diagnosticar depresión o depresión mayor. Ahora, hay tipos de depresiones también. Hay depresión, ¿Cuáles son los tipos de hay depresión? depresión leve, depresión moderada y depresión mayor. ¿Listo? Entonces, hay como niveles dentro del proceso de la depresión Claro. y repito, eso debe estar diagnosticado con un psiquiatra y debe estar acompañado con psicología. Bueno, María, tú que eres experta en el asunto de los duelos, cuéntanos que para las personas que están viviendo un duelo en este momento, perdieron a un familiar, ¿qué deben de hacer? Lo Es- que les decía ahorita, Adolfo, yo pienso que el duelo no es una enfermedad, por lo tanto no necesariamente se tiene que trabajar o afrontar desde la medicación, por ejemplo, ¿cierto? O con las mismas estrategias que afrontamos, por ejemplo, una depresión. O sea, no es lo mismo trabajar una persona en duelo a trabajar con una persona que está en una depresión o, o- o en un trastorno límite de la persona, bueno, en fin, cualquier otra situación, digamos, psicológicamente hablando. Para elaborar un proceso de duelo se requiere información, uno, dos, ejercicio. Bueno, lo primero que se requiere es ganas. Ganas Ganas de de salir adelante, cerrar el ganas de proceso de vivir. duelo, ¿cierto? Ganas de querer cerrar el proceso de duelo, ganas de salir del estado de tristeza, ¿sí? Lo segundo es información, conocer las etapas del duelo, qué se vive dentro del duelo, o sea, todo lo que les decía ahorita, ¿sí? Todo la información, es que no nos enseñan a enfrentarnos a la muerte, no nos enseñan a gestionar los duelos, no nos enseñan a qué hacer, cómo recorrer un duelo en paz. Y tenemos culturalmente muchas creencias limitantes con respecto al proceso de duelo. Entonces, cuando tú te enfrentas a algo que no sabes hacer, pues se te dificulta. Si tú recuerdas cuando estabas pequeñito y no sabías amarrarte las agujetas o los cordones de los zapatos, era un desafío total para ti eso. O sea, no tenías la información de cómo hacerlo y eso era, Y aclaro que todavía no sé hacerlo muy bien. bueno, o multiplicar, o sea, sumar dos números, si tú no sabes cuáles son los números, es un desafío total, o sea, tuviste que aprenderte los números y luego empezar a sumar y hacerlo una y otra vez. Es lo mismo, ¿listo? Entonces el proceso de duelo requiere información porque nunca nos han enseñado a transitar los duelos. Y lo segundo, y lo tercero sería coger toda esa información y pasarla por nuestra experiencia. Hay unas generalidades de las que podemos hablar de los procesos de duelo. Lo primero, lo que decía ahorita, no es una enfermedad, es una experiencia humana que hay que aprender a transitar. Lo segundo, el vínculo no se rompe con la muerte, no dejaste de tener un papá, no dejaste de tener un hijo, no dejaste de tener. Tercero, el duelo no dura para siempre y no necesariamente el tamaño de tu sufrimiento es proporcional al tamaño de tu amor. No siempre, no es así. Tú no tienes que sufrir toda la vida en duelo para demostrarte o demostrar cuánto amabas a esa persona. No es verdad.
Por favor, yo amo profundamente a mi hijo y yo no estoy en duelo y cerré mi duelo hace mucho tiempo y acepto profundamente la decisión que él tomó con su vida y soy una mujer feliz. Y eso no me hace mala mamá y eso no me hace mal ser humano, ni una insensible. ¿Listo? Elaboré mi proceso de duelo y por eso le enseño a las personas que quieran salir del proceso de duelo. Entonces, ese es otro mito que tenemos que romper con respecto al proceso de duelo, porque creemos que entre más sufrimos, quiere decir que más amamos a la persona y eso no Sí, a veces uno quisiera flagelarse, ¿no? Quiero sufrir, quiero que me vean llorar es exacto. para demostrar cuánto realmente sufro, cuánto amaba a mi ser querido, ¿no? Así es. Y mira que cuando estamos en duelo, estamos en el ojo del huracán, Adolfo, porque es que, mira, si tú te levantas de la cama, entonces, pero es que no lo quería, ya lo olvidó muy rápido, pero si no te levantas de la cama, pero entonces se va a quedar en depresión toda la vida. Si tú vas a trabajar, pero ya está yendo a trabajar, no, pues esta no le importaba, pero si vas a trabajar, entonces Es malo porque correcto. entonces, ¿me entiendes? O sea, si no vas a trabajar, entonces, esta se va a quedar mantenida toda la vida, no va a volver a retomar su vida. O sea, todo lo que haces es juzgado y criticado. Entonces, por eso no nos podemos dejar llevar tanto por lo que la gente opine. Hay que aprender a elaborar sobre el proceso de duelo. Existimos muchas personas que enseñamos a trabajar y a sanar y a transitar los procesos de duelo de manera sana y asertiva para nosotros y no hay que sufrir los duelos. María, cuando alguien está pasando por un proceso de duelo, ¿cuál es la mejor forma de acompañamiento? Como por ejemplo, yo quiero acompañar a alguien, ¿debo llamarlo, debo dejarlo? ¿Qué hacer? Porque a veces uno mismo no sabe cómo ayudar, Ajá. ¿no? Hay, O cómo no ayudar. hay tres cosas que yo digo mucho cuando me hacen esta pregunta, Adolfo. Lo primero, em, la presencia física, si es posible, es muy importante. Los seres humanos somos como una pila de celular y cuando estamos en duelo la pila está bajita, bajita, bajita. ¿Listo? Porque las emociones Claro. que se viven dentro del proceso de duelo y el mismo proceso de duelo nos descarga mucho energéticamente. Entonces, un abrazo, la presencia física, sentir un abrazo de otra persona que queremos, un abrazo con el corazón, un abrazo que nos llene y nos recarga de energía, es inyectarnos un poquito, inyectarle un poquito de energía a esa persona. Entonces, por eso los abrazos son importantes y la presencia física. Dos, si tus palabras no son más hermosas que el silencio, por favor no las digas. ¿Listo? Es preferible que des un abrazo en silencio a que digas cosas que no sientes o las frases de cajón que usamos de lo siento mucho, eh, no son tan El tiempo lo cura todo, tiempo lo ¿no? Eso cura decía un, todo. El tiempo no es el que cura. Ese es otro mito del proceso de duelo. Es lo que tú haces dentro del tiempo. Hay personas que llevan 10 años en duelo y no han hecho nada para trabajar su duelo y siguen en duelo después de 10 años. ¿sí? Entonces, no es el tiempo el que cura, es lo que tú haces dentro del tiempo lo que hace que se sane o que se recorra el proceso. Entonces, si tus palabras no son más hermosas que el silencio, más bien mejor no las digas y da un abrazo. Y tercero, dependiendo del vínculo que tú tengas con esa persona, puedes ayudarle haciendo cosas de la cotidianidad que para esa persona son difíciles. Me explico. Por ejemplo, la mamá de tu primo, ¿cierto? Estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Si tú eres muy cercano a ella, puedes ir y decirle, ¿qué necesitas de mí? Esa es una muy buena pregunta para una persona en duelo. ¿Qué necesitas de mí? ¿Cómo te puedo ayudar en este momento? Y lo otro es, por ejemplo, las cuentas hay que seguirlas pagando, el mercado hay que seguirlo haciendo. Y cuando uno está en un duelo porque acaba de enterrar un hijo, porque acaba de enterrar a papá, uno no está pensando en ese tipo de actividades que son de la cotidianidad. Entonces, dependiendo del vínculo, si es un vínculo demasiado cercano, yo puedo ayudarle a esa persona resolviendo esas para nosotros pequeñeces, pero que para Simpleza. simplezas, pero que cuando uno está en duelo se le vuelve en un mundo, porque yo no me Claro. veía acabando de enterrar a mi hijo en el supermercado mercando, o sea, no se me pasaba por la cabeza que tenía que ir a mercar. ¿Me hago entender? Entonces, Claro. son cositas que podemos hacer por las personas en duelo. María, para ir terminando, 3 tips que le pudieras dar a una persona que está en este momento pasando un duelo, pérdida de un hijo, de un esposo, esposa, etcétera. Bueno,
Te voy a decir más o menos cositas, aunque siempre he dicho, un duelo no se resuelve a punta de tips, ¿listo? Pero hay cosas que puedes hacer. Lo que te decía ahorita, desmitificar todas esas creencias limitantes que tenemos con respecto al proceso de duelo. No tienes que vivir en duelo toda la vida. Por favor, busca ayuda. Siguiendo una cuenta en Instagram que te da muy buen contenido o dejándole el proceso al tiempo, no vas a cerrar tu proceso de duelo. Eso está muy demostrado. No necesariamente necesitas psiquiatría, ¿listo? No necesariamente. Hay personas que la requieren cuando hay duelos bloqueados o cuando hay dualidad en los procesos o otro tipo de enfermedades mentales asociadas también antes del duelo o después del duelo o en duelos enfermos, pero no siempre se necesita medicación. Y busca ayuda, o sea, puedes buscar ayuda a través de psicología, de personas que hacemos, acompañamos personas en duelo, ¿cierto? Existimos muchos. Entonces, en redes sociales, si buscas personas o cuentas que acompañen duelos, ahora, cuando vas a elegir una persona que te acompañe en duelo, por favor, verifica, uno, que realmente sea una persona que sepa cómo se hace, y dos, que lo haya vivido. Es muy importante, ¿no? Es lo mismo cuando te hablan desde lo que leí en un libro, cuando te hablan desde nuestras propias experiencias de vida. Yo para acompañar personas en duelo, pues tengo un taller que se llama Alas tras el adiós, tengo una membresía que se llama Valientes en Duelo, que son dos productos que pongo al servicio de los demás para acompañar sus procesos de duelo y pues claramente pues estoy en Instagram y acompaño y les monto mucho contenido para sanar sus procesos de duelo. Y para finalizar, decirles a esas personas que están en duelo hoy que no están solas o solos, que sí hay salida, que los duelos se pueden cerrar, que puedes volver a retomar el amor por vivir, que puedes volver a sonreír, que no tienes por qué vivir en culpa y en sufrimiento el resto de tu vida y que te envío un abrazo fuerte desde el fondo de mi corazón. María, muchísimas gracias. Eso, hasta yo me siento motivado. María, para terminar, a alguien que nos está escuchando que esté pensando en el suicidio, ¿qué le podrías decir tú desde tu experiencia como mamá, como psicóloga? El suicidio no puede seguir siendo una opción para resolver problemas, porque, porque realmente no resuelve nada. Con lo único que acabas es con el cuerpo, pero el alma sigue existiendo. Y, el alma, y en el alma están las situaciones no resueltas, no están en el cuerpo. Entonces, como las situaciones no resueltas de tu vida no están en el cuerpo, sino que están en el alma, acabar con el cuerpo no es una solución. ¿Listo? El dolor que dejas es demasiado grande en tu familia. Todo en la vida tiene solución. Hay dos cosas, solamente dos cosas que no podemos cambiar, el pasado y la muerte. Entonces, antes de seguir pensando en cómo morirte, ¿qué te parece si empiezas a pensar cómo vivir mejor? Porque siempre hay formas de vivir diferente y mejor. No siempre porque ha sido así, tiene que seguir siendo así en tu vida. Todo tiene solución. Ábrete a recibirla y te vas a dar cuenta que está más cerca de ti de lo que tú crees. Léete el plan de tu alma, el don de tu alma y date cuenta que todo lo que estás viviendo es transitorio y y que finalmente se resuelve y que la vida es hermosa, que vale la pena vivirla y que existimos muchas personas dispuestas a ayudarte. María, bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Aprendimos muchísimo. Por favor, a todos los que estén viendo este podcast, lo estén escuchando, si están pasando por un duelo, conocen a alguien que esté pasando por un duelo, por favor, compártanle este video, busquen ayuda, busquen a María, mándenle un mensaje. Estoy seguro que ella de alguna u otra forma los va a poder ayudar o dar un consejo. Y por favor, luchen por la vida porque sí es hermoso vivir, sí es hermoso despertarse, sí se puede vivir después de un duelo, después de traumas, del sufrimiento. María, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir. Se te nota una paz, se te nota lo que has
vivido duelos y que los has podido salir de ellos. Y bueno, muchísimas gracias, te apreciamos muchísimo, que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia y esperamos que podamos volver a compartir pronto. Claro que sí, muchas. ¿Algunas palabras para despedirte? Nada, un abrazo fuerte para todos, un abrazo fuerte para ti. Gracias por esta linda invitación. Muchas gracias. Por favor, suscríbanse, denle like, compartan, los queremos mucho. Dios los bendiga a todos y a buscar ayuda, por favor. Nadie se quede sufriendo solo, que hay muchas personas que podemos ayudar, que queremos ayudar. Gracias. Adiós. Hasta la próxima.